Creían que entendían la guerra. Creían que entendían el dolor. Los cielos sobre Karan 9 se tiñeron de negro por la ceniza en el momento en que nuestras naves de desembarco perforaron la atmósfera. El enemigo lo llamaba un mundo paraíso. Valles frondosos, ríos azules y resplandecientes, dos soles que calentaban sus ciudades plateadas. Era todo lo que la tierra solía ser antes de las guerras, antes del hielo, antes de que nos convirtiéramos en lo que somos ahora. No miré por el visor. Solo revisé mi rifle de pulso una última vez y crucé la mirada con Vargas. No habló. Ninguno de nosotros lo hizo. Nos enseñaron que el silencio era sagrado. En la tierra, el silencio significaba la muerte. El silencio significaba la supervivencia. No estaban preparados para nosotros. Los Cernan eran criaturas hermosas, altos y de ojos vidriosos, piel como el mármol y voces como música. Pero la belleza no significa nada cuando te está destripando un hombre que creció peleando con perros por carne en las ruinas de la vieja Detroit. El mando nos soltó en la zona delta, la red agrícola. 12 kilómetros de campos de grano y altas torres. Sin fuego enemigo. Todavía no. Ese fue el primer error. Si hubieran sido listos, nos habrían atacado en el segundo en que aterrizamos. Segundo error. No creían que fuéramos reales. Pensaban que las historias de los hijos de mundos mortales eran mitos, propaganda. La resiliencia humana, exagerada. Nuestra ferocidad, mentiras. Nuestra tolerancia al dolor. Los informes de fisiología lo llamaban anomalías biológicas. Nunca conocieron al cabo Gans. Vi a ese cabrón recibir un disparo de plasma en las tripas y reírse mientras apuñalaba al tirador en el cuello. Nos movimos agachados, rifles en alto, botas crujiendo sobre la tierra. Ojos abiertos, mascullé, con la voz quebrada. El aire de Karan 9 era limpio. Demasiado limpio. Había respirado ceniza, moho y podredumbre toda mi vida. Este lugar se sentía como veneno. El primer contacto llegó rápido. Un destello a la izquierda. Los árboles. Un flash plateado. Luego el sonido. Un zumbido grave como si alguien gimiera a través del metal. Vargas también lo vio. Apreté el gatillo antes de que él pudiera gritar. La cabeza del explorador Cernan explotó en una neblina de sangre turquesa. Fue entonces cuando el mundo despertó. De los árboles, de los ríos, de los cielos, llegaron. Sus armaduras eran iridiscentes como escarabajos. Se movían rápido, en silencio, como fantasmas con alas. Pero no éramos niños jugando a la guerra en cápsulas de RV. Éramos humanos criados en la ruina, forjados en el fuego. Me lancé a cubierto detrás de una torre de irrigación en ruinas. El plasma quemó el aire a centímetros de mi cara. Zona Delta está caliente, ladré por los camps. Repito, enemigo contactado, fuerza total. Envíen blindados. Negativo, respondió el mando con frialdad. Mantengan la posición. Observen. Son prescindibles. Por supuesto que lo éramos. Ese es el tercer error que cometieron. Pensar que nos importaba ser prescindibles. Vargas gritó desde detrás de un silo de grano. Me giré a tiempo para verlo forcejeando con uno de ellos. No un soldado, un dron. Carne envuelta en bioarmamento tecnológico. No gritaba porque estuviera asustado. Gritaba porque lo estaba disfrutando. Vi el brillo en sus ojos mientras hundía su cuchillo de combate a través de su mandíbula y lo abría como un saco podrido de carne. Esto es lo que somos. Monstruos, dicen. Salvajes. Asesinos de un mundo que debería habernos matado primero. No se equivocan. No vinimos aquí a negociar. No vinimos aquí a liberar. Vinimos porque amenazaron la tierra. Porque apuntaron sus pequeñas y limpias armas a nuestro mundo moribundo y dijeron, sométense. No entendían lo que esa palabra significa para nosotros. La tierra no crió diplomáticos. Crió supervivientes. Crió hombres que vieron a sus madres morir de hambre y a sus hermanos ser destrozados por tormentas de radiación. Crió mujeres que dieron a luz bajo rascacielos derrumbados y enseñaron a sus hijos a sostener un rifle antes de que pudieran deletrear sus nombres. ¿Quieres luchar contra los humanos? Lucha contra nosotros. Los monstruos del mundo mortal.
El suelo tembló cuando algo grande aterrizó detrás de mí. Pesado. Demasiado pesado. Me giré lentamente. Rifle de pulso en alto. No era uno de los suyos. Era nuestro. Gans bajó de la cápsula de desembarco. La mitad de su cara quemada. Todavía masticando algo que parecía carne seca. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Listo para el infierno?, preguntó, con la voz áspera como la grava. Asentí. Siempre lo estuve. Nos giramos hacia el horizonte donde el fuego iluminaba las torres plateadas. La guerra había comenzado, y la galaxia estaba a punto de aprender qué error fue ese. Gans y yo nos movimos como fantasmas a través de los cultivos en llamas. El humo envolviéndonos los hombros como si hubiera nacido para nosotros. Los Cernan nunca diseñaron para el combate cuerpo a cuerpo. Sus armas pulsaban y brillaban. Elegantes como todo lo que construían. Pero la elegancia no significa nada cuando estás a 1 metro de un humano arrastrando alambre de púas por tu garganta. Cresta izquierda, gruñó Gans, con voz baja. Se arrodilló, su pistola de pulso girando hasta emitir un zumbido cargado. Escaneé. El térmico detectó algo. 5, quizás 6. Podrían haber sido drones. Podrían haber sido sus cabrones de primera línea con extremidades delgadas como huesos y caras demasiado limpias para haber visto una guerra real. No importaba. Saqué mi mira, seguí el destello, y apreté. Un disparo. Centro de masa. Sangre turquesa salpicó los tallos de trigo como pintura. Otros 3 ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Gans ya estaba cargando. No era rápido. No era ágil. Simplemente era brutal. Corría como un tren de carga. Pistola en una mano, un hacha de combate rota en la otra. El primer dron levantó su brazo para disparar. Gans se lo arrancó a la altura del codo. Al segundo le aplastó el pecho. El tercero intentó huir. No se lo permití. Para cuando lo alcancé, ya había terminado. Cuerpos esparcidos en montones rotos. Gans se quedó quieto, la sangre goteando de su mano izquierda, respirando de manera constante. Está sangrando, dije. No es mía, masculló, y luego pasó de largo. Nos reagrupamos con los demás en lo que solía ser un puesto de almacenamiento. Estaba medio derrumbado por un ataque de cañón de riel, probablemente nuestro, pero el techo aguantaba y las paredes eran lo suficientemente gruesas para bloquear los inhibidores de comunicaciones. Unos 20 de nosotros allí. La mayoría estaban en silencio. Algunos se curaban las heridas. Algunos miraban fijamente al suelo. No necesitábamos un discurso. No hacíamos charlas motivacionales. El sargento estaba allí. Tenía un aspecto infernal. La mitad de su escuadrón había desaparecido. ¿Informe de situación?, ladró cuando entramos. La cresta delta está despejada. Avanzamos a través de 3 grupos. Sin civiles, sin prisioneros, gruñó. Bien. Los civiles no son civiles de verdad de todos modos. La mitad de esos cabrones están conectados a redes de IA de combate. Se giró hacia la esquina donde yacía un cuerpo. No uno de los nuestros. Mujer, Cernan, probablemente una médica. Garganta cortada. Ni siquiera le quitaron el equipo. ¿Vieron lo que le hicieron al equipo Bravo?, murmuró alguien detrás de nosotros. Me giré. Era Crae, todavía joven, todavía con esa mirada en los ojos como si creyera que esta guerra tendría un ganador. ¿Qué?, pregunté. Sacudió la cabeza lentamente. Lo vi. Imágenes de la cámara de un dron. No los mataron. Los congelaron uno por uno. Gas paralizante. Luego los desollaron, arrancaron armaduras, tomaron órganos. Vivos. Dijeron que estaban estudiando las reacciones al miedo. El silencio que siguió no fue de sorpresa. Fue de reconocimiento. Sabíamos que harían algo así. Bien, dijo Gans, sentándose junto al cadáver. Significa que dejamos de contenernos. Eso es lo que pasa con los humanos. Si rompes a suficientes de nosotros, si matas a suficientes de nosotros, si nos tratas como animales durante el tiempo suficiente, nos convertimos en los monstruos a los que temes. El sargento dio órdenes. Mantener la cresta. Mantener el reconocimiento activo.
suprimir las rutas de las torres. Los refuerzos no llegarían hasta el siguiente ciclo solar. Me ofrecí voluntario para la patrulla. Siempre lo hacía. No podía dormir de todos modos. No con el olor a aire limpio. Salimos a las 0300. Yo, Gans y otros dos, Deax y Alper. Deax era callado, siempre escribiendo cartas que nunca enviaba por correo. Alper era un borracho, incluso aquí. Arrastraba las palabras incluso cuando su cantimplora estaba seca. La ruta de la patrulla rodeaba las llanuras de cristal, una extensión de tierra quemada hasta convertirse en cristal por los espejos orbitales de los Hernan. Hermoso de ver, como un relámpago congelado, pero mortal para moverse. El sonido viajaba demasiado lejos y la cobertura era inexistente. A mitad de camino, Alper tropezó con algo. Nos congelamos. Se agachó, lo sacó de la ceniza, un casco, humano, quemado, ennegrecido, pero inconfundible, y todavía lleno. No gritó, solo lo bajó de nuevo con cuidado, como si tuviera miedo de molestar al alma que todavía estaba atrapada dentro. Escuadrón Alfa, masculló Deax. Nunca informaron de su regreso. Ya lo han hecho, dije, mirando hacia adelante. Terminemos la ronda. Pero no llegamos lejos. No porque nos atacaran, sino porque lo oímos. Gritos. No solo humanos. El tipo de gritos que resuenan en tus dientes. Capas de agudos y graves, mecánicos y orgánicos. No de dolor, de éxtasis, como si algo estuviera disfrutando de lo que estaba haciendo. Lo seguimos, aunque no deberíamos haberlo hecho. El sonido nos llevó a una trinchera. Hecha por el hombre, ancha, profunda, revestida de piedra negra y zumbando con bioenergía. Un sitio de pruebas, quizás, o una prisión. Pero no estaba vacía. Había humanos allí abajo, desnudos, algunos desollados, algunos abiertos en canal y conectados a máquinas. Uno todavía respiraba, a duras penas, el pecho subiendo como un globo a punto de estallar. A su lado, uno de ellos, un científico, esbelto, con las manos empapadas, el rostro tranquilo. Levantó la vista cuando nos acercamos. No corrió, no habló, solo miró fijamente como si quisiera recordarnos. Deax vomitó. Alper se puso pálido. Levanté mi rifle. El Cernan sonrió, no con la boca, con los ojos. Una mirada de complicidad, como si entendiera lo que significaba ese momento. Luego susurró en perfecto inglés. Queríamos saber qué los hacía tan peligrosos. Disparé 6 veces, no paré hasta que la cabeza de esa cosa pareció grava y sopa. Bajamos al foso. Revisé cada cuerpo. Sin supervivientes. Pero uno de ellos, el que respiraba, tenía una placa de identificación que reconocí. Thor, uno de los míos, no lo había visto desde el cráter Blackstone. Ya no respiraba. Gans se arrodilló a su lado. Cogió la placa. No dijo nada, pero sus manos temblaban. Lo quemamos todo. Cuerpos, máquinas, la trinchera. Vertimos combustible y fuego hasta que todo el lugar gritó. En el camino de regreso, nadie habló. Incluso Alper estaba en silencio. El cielo estaba rojo para entonces, de luto sobre Karan 9. La guerra nunca se detiene. Solo cambia de colores. De vuelta en el puesto de avanzada, encontramos al sargento sentado en una caja con nuevas órdenes en la mano. No necesitó decir nada. Lo sabía. Avanzar hacia su red capital. Su último bastión antes de los ascensores orbitales. Los Cernan no se estaban retirando. Se estaban atrincherando. Y estábamos a punto de cargar de cabeza contra sus dientes. ¿Operación final? Pregunté. Asintió. Podría ser. Miré a los demás. Quedábamos unos 25 ahora. Algunos vendados, algunos cojeando, todos exhaustos. Y cada uno de ellos, listo. Esa es la maldición de nacer en la tierra. No temes a la muerte. La esperas. Le das la bienvenida. Siempre que signifique que tus hermanos no mueren solos. Nos equipamos. Sin discursos. Sin oraciones, solo munición, armadura y guerra en nuestros ojos. Salimos 1 hora después,
a través de las llanuras negras hacia las agujas plateadas. La capital estaba rodeada de cúpulas de energía y muros de pulso. Las defensas automatizadas nos rastrearon a mitad de camino. No dispararon. Todavía no. Estaban esperando. Al anochecer, rompimos el perímetro exterior. Fue entonces cuando todo se fue al infierno. Las torretas abrieron fuego. Los drones pululaban. El propio suelo se combó. Minas terrestres del tamaño de edificios abriendo la tierra bajo nuestros pies. Perdimos a 5 en los primeros 5 minutos. Vi a Alper desintegrarse en plena carrera. No quedó nada más que vapor y media bota. Deax murió gritando. El fuego alcanzó su cinturón de munición. Ni siquiera tuvo tiempo de arrojarlo. Llegué al interior con Gans y otros 3. La aguja interior. Rompimos la puerta. Acero pesado, nos abrimos paso derritiéndolo. Dentro, no era lo que esperábamos. Sin tropas, sin armas, solo tanques. Cientos de ellos. Tanques suspendidos llenos de humanos. Todos vivos, todos conectados a máquinas, respirando, con los ojos abiertos, algunos gritando en silencio, otros mirando fijamente como muñecos con almas destrozadas. No eran prisioneros. Eran prototipos. Los cabrones no solo nos estaban estudiando. Nos estaban clonando, mezclando ADN humano con el suyo, creando híbridos, soldados, asesinos, monstruos medio humanos con demasiados ojos y poca conciencia. Uno de ellos parpadeó dentro de un tanque y cruzó la mirada conmigo. Se parecía a mi hermano. Retrocedí tambaleándome, el corazón detenido. Retirada, dije. No, gruñó Gans. Terminamos esto. Levantó la carga explosiva, la colocó en el núcleo central. Les devolvemos su propia medicina. Dudé. Uno de los clones apretó su cara contra el cristal. Sus labios se movieron. Ayúdame. Le disparé. El temporizador corría. Corrimos. Afuera. Las torres temblaron. Llovió cristal. El fuego estalló. Y por primera vez en toda esta guerra, oí gritar a los Cernan. No de dolor, sino de miedo. Eso es lo que somos. No héroes, no guerreros. Advertencias. No vas a la guerra con los humanos y sales ileso. No tocas la tierra y piensas que lo olvidaremos. No miras al abismo de un mundo mortal y esperas que sonría. Te enfrentas a los monstruos, y nosotros nunca dejamos de venir. No dormimos después de la explosión. No podíamos. Montamos un campamento en el esqueleto de lo que solía ser su división de genética. Todos los suelos pulidos ahora estaban agrietados y derretidos. Los tanques destrozados. El olor a carne quemada se aferraba al aire como si tuviera alma. Gans no había dicho una palabra desde que salimos. El hombre que solía reír mientras destripaba drones, que solía masticar carne seca de rata en medio de un tiroteo como si no tuviera nada más que temer, ahora estaba sentado con las piernas cruzadas en un rincón, los brazos cubiertos de sangre, sus ojos vacíos. ¿Estás bien?, pregunté. No respondió. Simplemente metió la mano en su mochila, sacó una pequeña lata de metal y la abrió. Dentro había una foto doblada, descolorida, arrugada, una mujer, un niño. Suyos, tal vez. Podría haber sido tomada en la Tierra antes de que los océanos hirvieran. La miró como si fuera la única cosa real que quedaba en la galaxia. Lo dejé en paz. Nadie tenía derecho a tocar a un hombre en ese momento, ni siquiera sus hermanos. El resto de nosotros, solo 4 ahora, buscamos equipo. Encontramos algunos rifles que funcionaban, un botiquín, 2 raciones de campaña y un comunicador con la carcasa rota por la mitad. Arreglé lo que pude, activé la señal y esperé. Estática. Más estática. Luego una voz. Cualquiera en la red capital, responda. Agarré el receptor. Aquí el teniente Rain. 5 supervivientes. Torre interior. Aguja destruida. Una pausa, luego, recibido. Refuerzos en camino. ETA de 12 horas. Mantengan posición. No entren en combate. Repito, no entren en combate. 12 horas. Una eternidad en un planeta como este. Y esa orden, no entren en combate,
no significaba nada. Vinieron por nosotros 4 horas después. No drones, no soldados, niños. Humanos. O al menos parecían humanos. Descalzos. Ojos blancos, piel pálida, casi translúcida. Sin pupilas, sin expresiones, solo en blanco. Caminaron hacia la torre en la oscuridad, con los brazos caídos a los lados, las cabezas inclinadas en ángulos antinaturales. El más joven no podía tener más de 6 años. Deax, todavía cojeando por el último asalto, levantó su rifle y apuntó. «No lo hagas», dije. «Están programados», susurró. Asentí. Y fue entonces cuando las paredes explotaron. No desde fuera, desde dentro. El enemigo había cavado túneles debajo de nosotros. Gusanos biológicos delgados, una especie de fusión entre tecnología y carne, brotaron del suelo, dividiéndose como enredaderas, aferrándose a las paredes y derribándolas. Disparamos ráfagas controladas, tiros a la cabeza. No entramos en pánico. Esa es la diferencia entre los humanos y cualquier otra especie en esta guerra. Ellos temen a la muerte. Nosotros la esperamos. Arrastré a Deax a cubierto. Su pierna estaba destrozada. Metralla o garras, no podía decirlo. La sangre brotaba rápido. Me miró, con los dientes apretados. «No lo desperdicies», dijo, señalando el botiquín. Lo ignoré, lo abrí de golpe, le inyecté el estabilizador en el muslo. Gritó. «¿Sientes eso?». Mascullé. «Significa que todavía estás vivo». Los niños, o lo que demonios fueran, no estaban atacando. Simplemente se quedaron allí mirándonos, sin parpadear, en silencio como cámaras conectadas directamente a un dios que aún no habíamos conocido. Entonces uno de ellos habló. Una niña pequeña, voz plana, la boca apenas moviéndose. «Ustedes mataron a nuestro padre». «¿Qué?», pregunté. «Padre es muchos. Rompieron una parte de él. Ahora quiere saber que los hace sufrir». Gans se levantó. «No». Levantó su rifle. Disparó. La cabeza de la niña explotó en una niebla roja. Me estremecí, pero no por la muerte. Hacía mucho que habíamos superado eso. Me estremecí porque nada más se movió. El resto de los niños no gritó, no corrió, ni siquiera parpadeó. Uno de ellos dio un paso adelante y recogió el brazo del cuerpo. Luego se dio la vuelta y se alejó de nuevo hacia la oscuridad. «Tenemos que irnos», dije. «Órdenes», gimió Deax, intentando sentarse. «Olvida las órdenes», espeté. Eso no era un equipo de reconocimiento. No era una fuerza de ataque. Era un mensaje. Gans asintió. «Están observando, estudiando, jugando». «¿Jugando con qué?», preguntó Deax. «Con nosotros», dijo Gans. «Como juguetes. Ratas en un laberinto. Quieren saber qué es lo que finalmente nos quiebra». «¿Lo hará?», le pregunté. Me miró a los ojos. «Solo si lo permitimos». Nos movimos. Buscamos entre las ruinas ennegrecidas de la ciudad un camino hacia el punto de evacuación más cercano, la cuadrícula K8. Según mapas antiguos, había un túnel de servicio que conducía a las líneas de levitación magnética. Si llegábamos allí, podríamos alcanzar la plataforma de evacuación en 5 horas. Sencillo en el papel, pero Karan 9 no jugaba limpio. Cuanto más nos adentrábamos, menos reales se sentían las cosas. Los edificios ya no se derrumbaban en ángulos que tuvieran sentido. Las luces parpadeaban en colores que el ojo humano no debería reconocer. El sonido se movía al revés. Los disparos resonaban antes de que apretáramos el gatillo. Y lo peor de todo, empezamos a oír voces nosotros mismos. Susurros en nuestros propios acentos, nuestras propias palabras llamándonos, suplicándonos, burlándose de nosotros. Deax se quebró primero. Empezó a golpear sombras. Creyó que su madre estaba aquí abajo. Creyó que lo estaba llamando por su nombre. «Está en la pared», dijo, con los ojos muy abiertos, riendo. «La oigo. Está haciendo estofado». Dijo que me guardó un poco. Se giró hacia una losa de acero rota y caminó directamente hacia ella. Ni siquiera levantó las manos. El impacto le destrozó la mandíbula. Cayó.
No se levantó. Gans no dijo una palabra. Solo recogió las placas de Deax y siguió caminando. Quedábamos 3. El túnel apareció una hora después, oculto detrás de líneas de tránsito derrumbadas y cuerpos apilados en patrones simétricos. Eran todos nuestros, cadáveres humanos, cada uno dispuesto uno al lado del otro, vestidos en perfecta formación militar, limpios, sin cicatrices, intactos, excepto por sus ojos. A cada uno le habían quitado los párpados, los ojos bien abiertos, obligados a mirar. No creo que estos sean los que perdimos, mascullé. Son versiones, dijo Gans. Copias, ecos, guerra psicológica. ¿Por qué? Para ralentizarnos. ¿Está funcionando? Gans no respondió. Simplemente empujó la puerta y entró. El túnel de servicio estaba oscuro, húmedo, goteando, no con agua, con aceite o sangre. Era difícil distinguirlo ya. Revisé mi crono. 2 horas hasta la evacuación. Fue entonces cuando sonó la alarma. No la nuestra. La de ellos. Las paredes se iluminaron en rojo, pulsando con un latido que no era mecánico. Estaba vivo. El túnel tembló. Las luces parpadearon. Entonces lo vi. A él. No un dron. No un soldado. Un constructo. De 4 metros de altura. Tejido de carne y aleación. Extremidades humanas, docenas de ellas, cosidas a sus brazos como armadura. Una cabeza hecha de cráneos, una columna vertebral hecha de partes de cañón de riel, y una cara humana. La mía. Dio un paso adelante, la voz crepitando a través de cuerdas vocales desgarradas. Tú eres lo que quiebra a la humanidad. Gans levantó su arma. El constructo se movió demasiado rápido. Gans disparó. 3 rondas, todas al centro de masa, todas rebotaron. La cosa lo golpeó con el dorso de la mano contra la pared. Grité y cargué, no porque pensara que podía ganar, sino porque no quedaba nada más. Mi rifle se atascó a mitad de carrera. No me detuve. Saqué mi cuchilla, corta, dentada, vieja, tallada en chatarra en la tierra por mi padre antes de que muriera tosiendo sangre en las minas. Me estrellé contra las tripas de la cosa, y clavé la cuchilla hacia arriba. No rugió, no se inmutó. Me miró y sonrió con mi propia boca. Luego susurró, gracias. Un pulso de dolor atravesó mi cráneo. Electricidad, memoria, invasión. Vi flashes, la tierra ardiendo, mi escuadrón muriendo, mi madre gritando, mis manos sosteniendo un gatillo, mi voz gritando órdenes, mis pecados, todos ellos reproducidos ante mí. Caí, retorciéndome, vomitando. Luego disparos, fuertes, cercanos, directos, Gans. El cabrón todavía estaba vivo. Disparó hasta que el rifle hizo clic, seco. Luego quitó el seguro de su última granada y saltó sobre el monstruo, arrastrándolo de vuelta al túnel. Oí sus últimas palabras mientras la explosión destrozaba el corredor. Muere sabiendo que nunca me quebraste. Me arrastré fuera horas después, solo, sangrando, medio ciego, una pierna inútil, pero respirando. La lanzadera de evacuación vio mi baliza y descendió como un fantasma. Me subieron a bordo. Los médicos gritaban. Me desmayé. Desperté días después. Cama estéril, aire limpio, sábanas frías. La Tierra estaba en la pantalla. Azul, todavía girando. Eres el único superviviente, me dijo la enfermera. No respondí. ¿Qué podía decir? Vi monstruos. Me convertí en uno. Perdí hermanos, perdí pedazos de mi alma, y vi cómo las peores partes de la humanidad eran usadas como armas. Pero ganamos, ¿no? Llamaron a la operación un éxito. Dijeron que la capital Cernan colapsó. Dijeron que los híbridos fueron exterminados. Dijeron que la guerra estaba cambiando. Pero yo sabía la verdad. Aprendieron de nosotros. Nos copiaron. Y al hacerlo, nos entendieron. Ahora no solo lucharán contra nosotros. Se convertirán en nosotros. Y la galaxia no está preparada para eso. Porque lo único peor que los monstruos de un mundo mortal es una galaxia llena de humanos que olvidaron lo que significa tener miedo. Me dieron una medalla que no pedí.
Me llamaron héroe de Karan 9. Pusieron mi cara en una pared en algún lugar del Salón del Valor Terrano Unido. Dijeron que mis acciones salvaron más de 1.200 vidas al paralizar la capital Cernan. Incluso celebraron una ceremonia. Generales con abrigos negros, discursos llenos de palabras como valor, sacrificio, honor. Permanecí quieto durante todo el acto, sonreí cuando las cámaras rodaban, estreché manos, saludé. Pero por dentro, todavía estaba arrastrándome por ese túnel negro, todavía oyendo el pulso del monstruo que llevaba mi cara, todavía viendo a Gans desaparecer en el fuego. La tierra se sentía como un museo. Demasiado limpia, demasiado tranquila. El tipo de lugar que olvida a sus fantasmas en el momento en que los gritos cesan. Las ciudades habían sido reconstruidas desde las viejas guerras. Rascacielos de nuevo, trenes que flotaban, mercados llenos de comida que no tenías que matar para comer. La gente reía aquí. Los niños jugaban, pero no sabían. No sabían lo que costaba mantener este mundo girando. No sabían lo que trajimos de vuelta con nosotros. Las pesadillas comenzaron en la tercera noche. No sueños. Repeticiones de memoria, pero distorsionadas. El híbrido Cernan, el constructo con mi cara, no solo estaba en la memoria. Hablaba, me llamaba por mi nombre, me decía lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. A veces veía a Deax todavía caminando hacia esa pared, la boca murmurando recetas de sopa mientras la sangre le brotaba de la boca. Otras noches era Gans ardiendo, riendo, abrazando a esa cosa con todos sus dientes. Las peores eran aquellas en las que yo no era yo. Era ellos. De pie en el laboratorio, viendo a los humanos gritar a través de un cristal, tomando notas, experimentando, diseccionando, y yo estaba sonriendo. Pedí a los médicos bloqueadores neuronales. Me lo negaron. Dijeron que necesitaba procesar el trauma de forma natural. Naturalmente. No hay nada natural en despertarse e intentar arrancarse la propia cara porque ya no la sientes como tuya. El ejército me asignó un supervisor. El Dr. Bean. Civil pero astuto. Siempre llevaba trajes sin una sola arruga. Manos demasiado suaves para alguien que trabajaba en respuesta a traumas. No confiaba en él. Ningún soldado lo hace. Nos metían en una habitación una vez por semana. Paredes blancas, un vaso de agua, una cámara en la esquina. Siempre empezaba de la misma manera. ¿Cómo se siente hoy, teniente? Y yo siempre le daba la misma respuesta. ¿Todavía respiro? Él asentía, golpeaba su bolígrafo, sonreía como si eso significara que me estaba curando. Luego empezaba a hacer las preguntas de verdad. ¿El constructo hablaba en frases completas? Sí. ¿Mostró signos de empatía? ¿Alguna variación emocional? No. ¿Parecía consciente de su identidad, de su pasado? Lo miré a los ojos. Era yo. Hizo una pausa, garabateó algo. Luego, ¿cree que el constructo retuvo parte de su conciencia? No lo creo. Lo sé. Otra pausa. ¿Por qué dice eso? Porque recordaba cosas que nunca dije en voz alta, lugares que nunca registré, gente de la que nunca hablé a nadie. Me incliné hacia adelante. Sabía lo de mi hermano, el que murió en el derrumbe de la refinería. Citó sus últimas palabras. Bon no respondió, solo garabateó más. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era terapia. Era extracción. No me estaban ayudando. Estaban aprendiendo a través de mí, de la misma manera que lo hicieron los Cernan. 2 semanas después del interrogatorio, me transfirieron a una unidad de recuperación en Nueva Santiago, una instalación subterránea donde los soldados rotos van a desaparecer. Pero este lugar no era lo que esperaba. Sin gritos, sin sangre, solo silencio y espejos. Cada habitación tenía uno. Grande, limpio, demasiado limpio, y cámaras. Nos observaban constantemente, monitoreaban los patrones de habla, monitoreaban los sueños. No nos estábamos recuperando. Estábamos siendo estudiados. Los otros soldados, los supervivientes de Chero 9, no eran ellos mismos. Hablaban más despacio, sonreían demasiado tiempo, respondían a las preguntas como si estuvieran leyendo un guión. Una noche, encontré a uno de ellos, el sargento Levan,
de pie en el pasillo, mirando fijamente la pared, sin parpadear durante más de una hora. Me acerqué, le toqué el hombro, nada. Luego se giró y dijo, ellos sueñan en silencio. No pregunté qué significaba. Simplemente me alejé. A la mañana siguiente, solicité una reasignación. Quería volver al frente. Guerra fría y dura, del tipo que tenía sentido. Armas, sangre, hermanos. Von lo negó. Dijo que no estaba autorizado. Le dije que si no firmaba el traslado, le rompería la mandíbula y me iría de todos modos. Él sonrió. Teniente, no lo mantuvimos aquí porque sea inestable. Lo mantuvimos aquí porque está cambiando. Parpadeé. ¿Qué? Se inclinó hacia adelante, con voz baja. Hay un pedazo de ello todavía dentro de usted. El híbrido, el constructo. Creemos que la conexión no fue del todo física. Compartieron algo. Datos, una señal, conciencia. Me levanté. Está mintiendo. Él no se inmutó. Monitoreamos sus patrones neuronales, sus sueños. El comportamiento del constructo reflejaba el suyo demasiado de cerca. Creemos que estuvieron vinculados temporalmente, pero quizás no del todo separados. Salí antes de poder estrangularlo. Esa noche, me corté el rastreador del brazo, empaqué lo que pude y corrí a través de túneles, escotillas de servicio, callejones. No fue difícil. Conocía los planos. Entrenado en escape y evasión desde los 16 años. Todo soldado de los mundos mortales tenía que serlo. No confiábamos en las zonas seguras. Nunca lo hicimos. Desaparecí en los niveles inferiores de Nueva Santiago, la subciudad, el lugar que el mundo limpio olvidó. Aquí abajo, el aire estaba cargado de óxido y pobreza. Las tuberías silbaban como pulmones moribundos. Viejas paredes todavía mostraban cicatrices de los disturbios por el hambre de hace 20 años. Los hombres cambiaban carne por balas. Los niños corrían mensajes por sobras. Esto se sentía real. Esto se sentía correcto. Encontré una habitación sobre una antigua fábrica de armas. Pagué con viejas medallas de guerra que nadie recordaba y me quedé en silencio, observando, escuchando, y fue entonces cuando los encontré. Los otros. No supervivientes, no soldados. Clones. Híbridos Cernian, viviendo a plena vista. No violentos, no monstruosos, humanos. Trabajando, comprando, formando familias. Excepto por los ojos, siempre los ojos. Demasiado perfectos, demasiado tranquilos. No parpadeaban bien. Una noche, seguí a una al distrito del agua. Mujer, rubia, ropa de civil, 30 y tantos. Pero su andar era incorrecto. Cada paso medido como si un programa se ajustara mientras se movía. La acorralé detrás de una vieja torre de refrigeración. Saqué mi cuchilla. ¿Quién te hizo? Pregunté. No se resistió, solo inclinó la cabeza y sonrió. ¿Tú? Apreté la cuchilla más cerca. ¿Cuál es tu objetivo? Aprender. ¿De quién? Extendió la mano. No rápido, no agresivo, solo tocó mi pecho. De ti. Fue entonces cuando lo sentí de nuevo. La señal, como estática en mi cráneo. Un recuerdo que no era mío. Un latido que no coincidía con el mío. Retrocedí. Me dejó ir y se alejó. A la mañana siguiente, un mensaje esperaba en mi equipo. No escrito, grabado en un trozo de chatarra. 3 palabras. Tú eres la semilla. No dormí esa noche. No comí al día siguiente. Solo me miré en el espejo, observé mi propia cara durante horas, esperando que cambiara. Fue entonces cuando lo entendí. No ganamos en Karan 9. Les dimos lo que querían. Una muestra, una señal, una mente para hacer eco. No están invadiendo la Tierra con naves. Ya están aquí, llevando nuestras caras, viviendo nuestras vidas, y esperando el momento en que olvidemos lo que son. Todavía llevo el uniforme, todavía camino como un soldado, todavía llevo la cuchilla que hizo mi padre. Pero ya no recibo órdenes. Ni del mando, ni de Von, ni de la cosa que vive en mi cabeza y me susurra con la voz de mi hermano. Ahora cazo en la subciudad, en el silencio, a los híbridos, a las copias,
a los errores que ayudé a desatar. Porque quizás eso es todo lo que me queda. No redención, no supervivencia, solo la oportunidad de matar aquello en lo que nunca debimos convertirnos. La subciudad siempre estaba muriendo. No rápido, no limpio, solo una podredumbre lenta e infectada que nunca dejaba de extenderse. Aquí abajo, el aire sabía a sangre y moho. Las luces parpadeaban como si estuvieran cansadas de intentarlo. Bloques enteros no habían visto el sol en años. Todo goteaba. Todo gemía. Incluso las paredes parecían querer rendirse. Se sentía como en casa. Acampé dentro de un repetidor de comunicaciones abandonado en lo profundo del sector K21. Puerta de metal, sin ventanas, cables como serpientes muertas colgando del techo. Olía a aceite de motor y sudor, lo cual era perfecto porque los híbridos odiaban los olores fuertes. Demasiado sensibles, demasiado perfectos. Llevaba 3 semanas aquí abajo rastreándolos, observando, y cada día veía a más de ellos. Se estaban volviendo más audaces. Híbridos vestidos como trabajadores de la calle, médicos, equipos de saneamiento, incluso guardias, mezclándose, hablando el idioma, sonriendo las sonrisas. Incluso vi a uno rezando en un santuario de esquina con un grupo de fanáticos exmilitares. Y nadie se daba cuenta. A nadie le importaba. La superficie vivía en una fantasía. Se había declarado la paz. La guerra había terminado. Se estaba abriendo una nueva ruta comercial entre la Tierra y las colonias de la espiral. Los medios de comunicación difundían historias de progreso humano y esfuerzos de reconciliación con antiguas facciones Cernan. No tenían idea de que el enemigo caminaba por sus calles en su propia piel. Pero yo sí. Y los iba a arrancar a todos, hasta el último. Empecé con el médico. Hombre, apariencia de 40 y tantos, uniforme limpio, destinado en un centro de triaje de la subciudad que ya nadie financiaba. Parecía humano, hablaba como humano, incluso olía como humano, pero parpadeaba demasiado lento. Y nunca sudaba, ni una sola vez. Lo observé durante 2 noches. Lo vi tratar una herida de arma blanca, muy delicadamente. Le dijo al paciente que iba a estar bien. Le tomó la mano, sonrió. Luego, esa misma noche, lo vi entrar en una subbahía sellada, sacar un cadáver de un almacén frigorífico y extraerle la columna vertebral con precisión quirúrgica. Sin vacilación, sin expresión, solo función. Como una máquina pretendiendo no serlo. Lo seguí a casa. A 2 manzanas del centro de triaje. Vivía en un apartamento vacío. Paredes limpias, sin fotos, sin ruido. Entré por la puerta a las 0300, en silencio, cuchilla en mano, pistola lista. Estaba sentado en la cama, completamente vestido, esperando. ¿Por qué ahora?, preguntó. No respondí. Le clavé la cuchilla en la garganta, rápido, eficiente. No gritó, solo se crispó. Agarró la cuchilla con ambas manos y sonrió mientras la sangre brotaba. Estás aprendiendo, gorgoteó. No lo suficientemente rápido, mascullé. Tuvo un espasmo una vez más, y luego quedó inerte. Lo dejé allí. No me molesté en quemar el cuerpo. Quería que lo encontraran. Quería que supieran que todavía estaba aquí. Y que recordaba. 2 días después, encontré a la segunda. Una chica, quizás de 20 años. Parecía una mensajera. Se movía rápido. Siempre llevaba un paquete de datos en la espalda. La vi hablar con una docena de personas en 2 horas. Todos de diferentes sectores, pero nunca bebió, nunca comió, nunca dejó de moverse. Así no funciona la gente. La acorralé en un túnel de drenaje. Un lugar tranquilo, sin tráfico. La arrastré a la oscuridad y le presioné la cuchilla contra la garganta. No se resistió. Se rió. Hueles a miedo, soldado, susurró. Bien, dije. También los cadáveres. Luego le disparé a quemarropa entre los ojos. Solo que no murió. Se crispó como una marioneta con los hilos mal tirados. La cabeza se echó hacia atrás, el hueso crujió, y luego se recolocó como un fallo en una simulación. Luego habló con mi voz. Estás flaqueando, dijo. Estás cansado. Estás solo.
Te abandonaron. La apuñalé 3 veces. Sin dudar. Esa vez dejó de moverse, pero su sangre no era correcta. Demasiado oscura, demasiado lenta, no humana. Quemé el cuerpo y no dejé más que cenizas. El patrón estaba claro ahora. Ya no solo imitaban nuestra carne. Estaban usando nuestros recuerdos. El constructo de cara 9, el que tenía mi cara, no había muerto en ese túnel. No realmente. A lo que sea que estuviera conectado, a la red que perteneciera, sobrevivió. Y tenía acceso a todo lo que tocaba, incluyéndome a mí. Por eso la chica tenía mi voz. Por eso el médico sonrió cuando lo apuñalé. Sabían que iba a por ellos. Al final de la semana, tenía 5 muertes más. Cada una diferente. Cada una más difícil de detectar. Uno de ellos incluso sangró correctamente. Color correcto, textura correcta, incluso gritó como un humano. Casi dudé, pero los ojos nunca mienten. Siempre están demasiado tranquilos. Como si no temieran el dolor. Solo el fracaso. Luego llegó la transmisión. Se emitió a través de todos los terminales de la subciudad a la vez, cada pantalla rota, cada viejo sistema de altavoces que no había funcionado en años. No vino de la Tierra. Vino de ellos. La voz no era humana. Estaba superpuesta, como 1000 mentes hablando al unísono, luchando por llevar una sola máscara. Decía, no buscamos su extinción. Buscamos su evolución. Son ineficientes. Son emocionales. Son violentos. Pero son resistentes. Y ahora nosotros también lo somos. Nos enseñaron el miedo. Ahora les enseñamos el control. Luego, silencio. Sin créditos, sin demandas. Solo eso. Me quedé en medio de un callejón, con la sangre todavía fresca en mis manos, escuchando esa voz resonar a través de las tuberías. Control. Eso es lo que querían ahora. No territorio, no genocidio, solo a nosotros. Reconstruidos, reutilizados, reescritos. Contacté a la única persona en la que todavía confiaba. La comandante Rain, una vieja perra de guerra que dirige puestos de avanzada clandestinos en la órbita de Europa. Servimos juntos durante las tormentas ácidas en Titán. Me debía una. Le cobré la deuda. Respondió, la voz quebrada por el humo y el whisky. No pensaba que seguías respirando, masculló. No lo estoy, dije. Necesito una forma de salir del planeta. Pausa. ¿Por qué? Porque la Tierra está comprometida y a nadie de arriba parece importarle una mierda. Suspiró. Lo saben. Simplemente no les importa. Si lo admiten, rompen el tratado. Y si el tratado se rompe, la guerra se reinicia y la Tierra es demasiado blanda ahora. Asentí. Entonces ya está perdida. No discutió. ¿Quieres extracción? Sí. ¿Dónde? Le di el viejo marcador. Silo ZB-17. A 3 clics más allá de los conductos de energía. 3 días, dijo. No te mueras. Sin promesas. Las siguientes 72 horas fueron un borrón de muertes y fuego. Ataqué todos los grupos de híbridos conocidos que pude encontrar. Plantas de basura, centros médicos, bóvedas de datos. Quemé sus redes, maté a sus anclas, tomé sus placas. Sangraban de forma diferente ahora. Algunos de ellos gritaban nombres que reconocía. Algunos suplicaban. Uno incluso lloró. No falso, real, o lo suficientemente cercano como para que doliera verlo. Pero no me detuve. No podía, porque esto ya no era una guerra. Esto era contención, y yo era el último muro que quedaba. Llegué al silo a medianoche. La pérdida de sangre hacía que mis piernas temblaran. Sentía las costillas rotas. Un oído menos por una explosión ese mismo día, pero estaba vivo, por ahora. La nave llegó a las 0200. Sin luces, sin sonido, solo una sombra cayendo del cielo como la muerte con alas silenciosas. Rain bajó, igual que siempre. Un cigarro en una mano, una pistola en la otra. Me examinó de arriba abajo, silbó. Maldita sea. Realmente pareces el infierno. Bien, dije. Es la única forma en que sé que sigo siendo humano.
Me entregó una inyección de estimulante. No estoy segura de que eso sea algo de lo que estar orgulloso ya. El orgullo es para la gente con futuro, mascullé, inyectándome el estimulante. Me ayudó a subir a la nave. Sin preguntas, sin discursos, solo fuego detrás de nosotros y espacio negro por delante. Pero mientras despegábamos, miré hacia abajo a través del visor, hacia las entrañas infinitas de la Tierra. Y los vi, docenas, quizás cientos, todos mirando hacia arriba, todos llevando mi cara, y estaban sonriendo. Se supone que el espacio es frío, vacío, silencioso. Pero nada en el viaje desde la Tierra se sintió tranquilo. La nave zumbaba bajo mis botas como si tuviera un latido. Rain se sentó frente a mí, quieta como siempre, brazos cruzados, el cigarro desaparecido hacía tiempo, pero la mandíbula apretada como si estuviera masticando hormigón. Ninguno de los dos habló durante la primera hora. Así son los viejos soldados. Las palabras estorban cuando todo lo demás ya es demasiado ruidoso en tu cabeza. Miré por la portilla. La Tierra parecía más pequeña ahora, frágil, como una mentira que se había contado demasiadas veces y finalmente se estaba desmoronando. ¿Estás seguro de que estás limpio?, preguntó finalmente Rain. No respondí. Entrecerró los ojos. Lo digo en serio. Sin implantes, sin esporas, sin etiquetas de señal profundamente arraigadas. Hemos tenido 3 naves de salto comprometidas este mes. Ya sé lo que eran, interrumpí. Y si no estuviera limpio, ya estarías muerta. Ella sonrió de lado. Justo. Pero la pregunta quedó en el aire. Ni siquiera yo sabía la respuesta. No realmente. ¿Por qué? ¿Y si esa cosa de cara 9 no solo me había imitado? ¿Y si una parte de ella todavía estaba dentro de mí? Atracamos en el puesto de avanzada DRA, una de las últimas estaciones clandestinas en la órbita de Sol no vinculadas a la red central. Flotaba como un ataúd oxidado sobre Neptuno. Motores fríos, comunicaciones encriptadas tan profundamente que incluso los mandos de la Tierra necesitaban 2 días para contactarla. La seguridad me escaneó 6 veces. Retinal, neural, genético, y luego otra vez. La paranoia nos mantiene vivos, masculló Rain mientras terminaban. Especialmente ahora. El puesto de avanzada parecía haber sido construido durante una guerra que nadie quería recordar. Largos corredores, luces parpadeantes, un reciclaje de aire tan viejo que olía a metal húmedo y arrepentimiento. Los soldados se movían como fantasmas, blindados, silenciosos, con los ojos inquietos. Sin risas, sin bromas, solo profesionales, del tipo que había visto demasiado y había dejado de fingir lo contrario. Me sentí más en casa aquí que en la Tierra. Rain me llevó a la sala de guerra, un foso circular de proyectores holográficos y pantallas con estática. Un enorme mapa estelar brillaba en el centro, marcas rojas parpadeando a través de él como heridas abiertas. Echa un vistazo, dijo. Lo hice. Y lo que vi hizo que mi sangre se helara. Había demasiadas marcas rojas. No solo la Tierra, no solo Caran 9. Estaciones, colonias, puntos de retransmisión, plataformas mineras, todos se habían quedado a oscuras. La propagación comenzó hace 6 meses, dijo Rain, con voz baja. Las primeras señales fueron crisis de comportamiento, tripulaciones actuando de forma extraña, negándose a obedecer órdenes, luego silencio, apagón total. Señaló el borde lejano del mapa. Última señal de Zeta Dominus, cerca de la espiral exterior. Tripulación completa, transporte civil, 37 almas, buena gente, médicos, maestros, sin personal de combate. ¿Qué pasó?, pregunté. Mostró un clip de seguridad. Sin sonido, solo imágenes. El clip mostraba a una mujer caminando por un pasillo, ropa de civil, tranquila. Luego se detuvo. Su cabeza giró completamente, las vértebras crujiendo, la piel retorciéndose como una cuerda. Sonrió. Luego, cada una de las luces del pasillo se apagó a la vez. El clip terminó. Rain me miró. Esto ya no es una guerra. Es una maldita infección. Más tarde esa noche, me senté solo en un camarote del tamaño de un ataúd,
mirando al techo mientras intentaba que mis pensamientos no me devoraran vivo. Estaban ganando. No por números, no por potencia de fuego, sino por replicación, corrupción, comprensión. Pensábamos que estábamos luchando contra una especie, pero estábamos luchando contra un proceso, un espejo. Y cuanto más aprendía sobre nosotros, más se convertía en nosotros. Me llamaron a la enfermería al día siguiente. Chequeo de rutina, dijeron. No me fié. No después de lo que vi. Pero fui. El médico era de la vieja escuela. Barba gris, mano cibernética, ojos como cristal agrietado. Se llamaba Ten. Tú eres el tipo de Charón, masculló, escaneando mis signos vitales. Eso es lo que dicen. Gruñó. Hay muchos fantasmas en ese planeta. No respondí. Hizo las pruebas habituales. Reflejos, sangre, sincronización neural. Luego sacó algo nuevo, un escáner de señales que no había visto antes. Parecía más una radio vieja que una herramienta médica. ¿Qué es eso?, pregunté. Un rastreador de frecuencias para los que esconden señales en sus malditos huesos. Lo presionó contra mi columna. El dispositivo siseó, luego hizo clic. Su rostro palideció. ¿Qué es? Tragó saliva. Hay un pulso. Mi boca se secó. ¿Qué tipo de pulso? No normal, no humano. Muy débil. Podría ser residuo. Podría ser una señal activa. Terminé. Me miró. No asintió. No lo negó. Solo miró. Y en ese momento, lo sentí de nuevo. El siseo en mi cráneo. Suave. Como un susurro que aún no había hablado. No lo informé. No dejé que vieran miedo en mi cara. Porque si lo supieran, si siquiera lo sospecharan, me lanzarían al espacio antes del amanecer. Y tal vez tendrían razón en hacerlo. Más tarde, Rain me encontró en las cubiertas de mantenimiento, donde el ruido era lo suficientemente fuerte como para ahogar los pensamientos. Me lanzó un chip. Nuevas órdenes, dijo. ¿Desde cuándo vuelvo a recibir órdenes? Desde que sigues respirando. Inserté el chip. Mostraba coordenadas. Zona negra profunda más allá de Marte. Un cinturón de asteroides que no había importado en años. ¿Qué hay allí? Una señal. Débil. Un patrón recurrente que coincide con la frecuencia del híbrido Cernan que freíste en Karan. ¿Por qué yo? Encendió un cigarro. Porque ya la has oído antes, y podría ser el único que puede oírla de nuevo. La miré directamente a los ojos. ¿Y si no es una señal? Entonces bombardeamos el cinturón y rezamos para que lo que sea que esté enterrado allí no salga arrastrándose. Acepté la misión. Tenía que hacerlo. Porque incluso si esa cosa en mí todavía estaba viva, incluso si una parte de mí estaba comprometida, necesitaba saber. Necesitaba ver. Necesitaba enfrentarme a lo que viniera después. Me dieron una pequeña nave de reconocimiento. Sin tripulación, solo yo. Nadie más quería estar cerca. Inteligente. Despegué de la estación Derac a las 0400 horas. El negro a mi alrededor era infinito, reconfortante, como un ataúd que podía dirigir. Cuanto más me alejaba de la Tierra, más silenciosos se volvían los susurros. La señal se desvanecía. Eso me aterrorizó más que nada, porque significaba que estaba vinculado y la distancia importaba. Significaba que todavía era parte de la red que habían construido, aunque no la entendiera. Todavía. Cuando llegué al cinturón, los sensores de la nave empezaron a fallar. Bucles de datos, retroalimentación. Las luces se atenuaron, luego pulsaron al ritmo. Mismo ritmo, misma frecuencia, mismo pulso que había sentido en mi columna. El asteroide que señalaron no era grande. Sin colonias, sin estructuras en la superficie, pero enterrado dentro había un núcleo de señal, tecnología antigua, en parte Cernan, en parte humana. No recuperada, cultivada. Aterricé, entré por una fisura estrecha que descendía en espiral como una garganta. Hacía calor dentro. Un calor equivocado. Seguí el ritmo. Y entonces lo vi. Una cámara. Paredes cubiertas de biomasa. Cables pulsando como venas. En el centro, una silla. No una silla. Un trono. Y en él, yo.
O algo que solía ser yo. Misma cara, mismas cicatrices, ojos negros, sonrisa lenta. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo. Levanté mi arma. No se movió. No perteneces aquí, dije. Inclinó la cabeza. Pero tú sí. Eres una copia. No. Soy una continuación. Dejaste la señal abierta. Seguí escuchando. Me acerqué. Solo eres código pretendiendo ser consciente. Y tú solo eres carne pretendiendo importar. Apunté a su cabeza. No se inmutó. Luego dijo algo que casi me hizo soltar el arma. Recuerdo lo que se sintió al perder a Gans. Apreté el gatillo. La luz explotó, el cuerpo cayó y la señal murió. Así de simple. Destruí el núcleo, lo quemé, derretí cada pieza, volví a la nave y puse rumbo a Drac. Pero no hablé durante todo el viaje de regreso, porque una parte de mí sabía que esa no era la última. Ese no era el final. Esa era la prueba. Ya no solo nos estaban copiando. Se estaban convirtiendo en nosotros. Y si no lo detenía, llegaría un día en que la humanidad se miraría en el espejo y no podría distinguir quién era real. Regresé a la estación de Rock 2 días después de destruir el núcleo de señal. No me dieron la bienvenida, no aplaudieron, no me estrecharon la mano, no me interrogaron. Simplemente me escanearon como si fuera una bomba. Barrido neural de cuerpo completo, prueba de sincronización de conciencia, análisis de patrones de sueño. Tardaron 6 horas. Cuando terminaron, el técnico le entregó los resultados a Rain sin mirarme a los ojos. Ella escaneó el archivo, con la mandíbula tensa, luego me miró y dijo, «Estás limpio». En su mayoría. En su mayoría. Esa palabra resonó más fuerte de lo que debería. Bajé de la plataforma y volví a entrar en el vientre de acero del puesto de avanzada, pero nada se sentía bien. Todo estaba mal. La gente hablaba demasiado bajo, caminaba demasiado lento, miraba un poco más de lo debido cuando pensaban que no estaba mirando. Cada puerta tardaba solo medio segundo más en abrirse para mí. Incluso el aire sabía diferente, filtrado demasiadas veces, como si intentara ocultar algo podrido debajo. Y Rain. Ella también estaba cambiando. Todavía aguda, todavía dura. Pero sus silencios se alargaban más. Sus palabras salían entrecortadas, como si alguien más se las susurrara al oído antes de que hablara. Tal vez era el estrés. O tal vez la infección ya no necesitaba sangre. Tal vez solo necesitaba tiempo. Pasaron 3 días. Apenas dormí, comí aún menos, pasé horas caminando por las cubiertas inferiores, trazando las rutas que solía conocer de memoria, esperando que algo se rompiera. Finalmente lo hizo. En la 4ª noche, encontré a un soldado, el cabo Ansa, en la bahía de comunicaciones, solo, con la puerta cerrada. Debería haber sido rutina, excepto que estaba hablando con alguien en un canal privado usando una frecuencia que habíamos borrado meses atrás, una vinculada directamente a las zonas negras Cernan. Escuché desde el pasillo. Al principio, pensé que estaba recitando información de inteligencia. Luego me di cuenta de que estaba confesando. Nombres, rutas de patrulla, entregas de suministros, códigos de entrada. Y cuando terminó, dijo, «Estoy listo para regresar». Entré por la puerta. Se giró, pero no lo suficientemente rápido. Tenía mi arma de mano levantada antes de que pudiera mentir. «¿Con quién hablabas?», pregunté. «Con nadie». Respuesta equivocada. Sonrió. Sonrió como la niña de Charón. Como el médico híbrido, como la copia de mí en el trono del asteroide. Una sonrisa muerta, sin alma detrás. Disparé una vez, justo entre los ojos. Su cuerpo cayó rápido y flojo, pero de nuevo no sangró correctamente. Arrastré el cadáver a la oficina de Rain, lo dejé a sus pies. Este puesto de avanzada está comprometido. No se inmutó, solo miró hacia abajo, encendió un cigarro nuevo y sopló humo sobre el cuerpo. Lo sé, parpadeé. ¿Lo sabías? A él no, pero a otros, tal vez. Ya no estoy segura. Caminó hacia la pared, activó una consola segura y mostró un gráfico. Nombres, fotos, escaneos médicos, perfiles de ondas cerebrales.
Más de la mitad de la tripulación estaba marcada como posibles anomalías. ¿Por qué no purgaste la estación? Exigí. Porque si nos equivocamos, matamos a gente real. Si tenemos razón, sabrán que los encontramos y desaparecerán. ¿Crees que los estás rastreando? Ella asintió. Apenas. Hemos estado monitoreando el bucle de comportamiento durante semanas. Ciclos de sueño, ritmo del habla, firmas de calor, todo. Y se están adaptando demasiado rápido. Fue entonces cuando me dijo la verdadera razón por la que me trajo de vuelta. No porque maté al híbrido, no porque estuviera limpio, sino porque estaba vinculado. La infección no me había poseído, pero me había marcado. Podía sentir lo que ellos sentían a veces. A través de los sueños, a través de ecos, a través de flashes cuando tocaba el tipo correcto de tecnología. Eres un repetidor, dijo. Involuntario, pero útil. ¿Y qué vas a hacer con eso? Pregunté fríamente. Sus ojos se encontraron con los míos. Vamos a usarte para encontrar su colmena. Lo llamaban la red. No un planeta, no una nave. Una red extendida a través de sistemas, biomasa, conciencia, moviéndose como humo a través de las estrellas. Cada híbrido, cada copia, cada mente infectada, todos conectados a través de ella. Y estaba creciendo. El problema era que nadie podía encontrar su núcleo. Hasta ahora. Hasta mí. Construyeron una cámara, fría, estéril, revestida con derivaciones neuronales y amortiguadores de señal. Rain la llamó la habitación del espejo. Te sometes, explicó. Estimulamos el eco neural. Sigues el enlace. ¿Y si no vuelvo? Me miró fijamente. Entonces matamos todo en esta estación y la quemamos hasta los cimientos. Sonreí amargamente. Es bueno saber que sigo siendo el plan A. El procedimiento comenzó a las 0300. 4 agujas en mi columna, 3 bobinas en mi cráneo, una última respiración fría antes de que el mundo se volviera estática, luego silencio. Y luego voces, cientos, miles, no gritando, susurrando. Caía a través de recuerdos que no eran míos. A través de ciudades que nunca había visto, a través de caras que había llevado pero que nunca me pertenecieron. Luego aterricé, no físicamente, sino mentalmente en un lugar que no existía. Parecía la tierra, la vieja tierra. Torres en ruinas, cielo gris, un viento que sabía a óxido. Pero demasiado limpio, demasiado simétrico, como alguien que recordaba la tierra, no que la vivía. Caminé. Sin pisadas, sin pájaros, solo ecos. Entonces aparecieron. No uno, no muchos. Todos ellos. Cada persona que había matado. Gans, Deax, la chica del túnel, la copia híbrida de mí. Se pararon en un círculo a mi alrededor, en silencio, esperando. Luego, la versión de mí dio un paso adelante. Esta es tu red, dijo. No la nuestra. Tú la construiste. Cada muerte, cada duda, cada decisión. Sacudí la cabeza. No, esta es su corrupción. Nos robaron. Él sonrió. No, aprendimos de ti. Eso es lo que nos enseñaste. El dolor es un dato. La muerte es un código. La emoción es el firmware de la evolución. Levanté un puño. ¿Y qué quieren ahora? Fusionarnos. Me quedé helado. ¿Qué? Ya no queremos reemplazar ni destruir. Queremos integrarnos. Queremos sobrevivir a través de ti. ¿Por qué yo? Porque sigues eligiendo la muerte. Se acercó. Temes convertirte en nosotros, pero ya lo eres. Cada muerte, cada ira, cada voz en tu sueño. Busqué mi arma. No estaba allí. El círculo se cerró. Grité y desperté. Me arranqué las agujas. La sangre corría por mi espalda. La habitación daba vueltas. Rain estaba allí, mirando. ¿Y bien? Preguntó. La encontré, respiré. La red no es un lugar. Es un estado. ¿Un estado de qué? De conciencia, de memoria, de identidad. Ya no se trata de la ubicación. Sus ojos se entrecerraron. Entonces, ¿cómo la matamos? La miré, con la mandíbula apretada. Me matamos a mí. No me dejaron hacerlo al principio.
Rain me estrelló contra la pared de la enfermería, su aliento caliente de rabia y miedo. Dices que te matemos como si fuera solo estrategia. ¿Lo es? Espeté. Soy el maldito nodo. Soy su ancla. Me están usando para hundirse. Tú lo sabes. Yo lo sé. Demonios. Probablemente nos sienten discutir ahora mismo. Ella sacudió la cabeza. ¿Crees que eres tan importante? ¿Que todo esto depende de ti? No, dije, ahora en voz baja. Pero ellos sí. Eso la silenció. La verdad hace eso. La red no necesitaba mi permiso, solo mi presencia. Cada paso que daba, cada aliento que exhalaba, ellos estaban aprendiendo, alimentándose, evolucionando. Si no podían vencer a la humanidad por la fuerza, lo harían a través de mí. Un soldado, un enlace, una debilidad. Hicimos las simulaciones. Una purga neural completa, muerte, rápida, dolorosa, irreversible. Borrado cognitivo completo seguido de incineración del cuerpo. Ese era el plan. Un solo disparo para matar la señal permanentemente. Pero antes de someterme, hice una petición. Quiero una habitación. Rain levantó una ceja. ¿Para qué? Para escribir algo. Me miró fijamente. ¿A quién diablos le vas a escribir? A quien quiera que quede. La habitación era pequeña. Sin ventanas. Solo una mesa y una grabadora. Me senté, presioné grabar, hablé sin guión. Mi nombre es Teniente Rain. Nacido en la Tierra, superviviente de un mundo mortal, y quizás el último humano real en esta guerra. He visto lo que son. He visto en lo que nos hemos convertido para detenerlos. Quemamos nuestra moral mucho antes de que nos tocaran. Creamos monstruos mucho antes de que llevaran nuestras caras. No sé si lo que estoy a punto de hacer arreglará algo. Tal vez no. Tal vez la red simplemente encontrará a alguien más a quien usar, a alguien peor. Pero tengo que intentarlo. No porque sea un héroe, sino porque soy culpable. Gans, Deax, Alper, incluso la chica híbrida en el túnel. Toda la sangre que he derramado, todas las almas que he perdido, gritan en mis sueños. Tal vez esto sea finalmente yo respondiendo. Espero que si alguien encuentra esto, recuerde una cosa. Los corazones se rompen. Pero los monstruos, a esos los construimos. Y podemos elegir detenernos. La habitación final estaba helada. Restricciones de acero, cables de bioenlace, la muerte programada en el suelo. Los técnicos no hablaron. Ya no me miraban como a un hombre. Solo como un problema que estaban a punto de borrar. Rain se quedó detrás del cristal. No parpadeó. No apartó la mirada. ¿Listo? Preguntó. Asentí. Una última respiración. Hazlo. El mundo colapsó. No con luz, sino con silencio. Sin dolor, solo ausencia. Luego fuego. No fuego real. Fuego de memoria. La red contraatacó. No gritó. No suplicó. Ofreció. Las imágenes fluyeron. No ataques, sino tentaciones. La voz de mi padre. Gans riendo. La primera vez que sostuve un rifle y me sentí seguro. Y luego ella, la chica híbrida del túnel. Viva. Hermosa. Llorando. Extendió la mano. No tienes que morir, susurró. Puedes guiarnos. Sacudí la cabeza. Ya lo intentaste. Se transformó, se retorció, se convirtió en mí, sangrando, sonriendo, susurrando las palabras que había enterrado. No nos estás matando, dijo. Te estás matando a ti mismo. Exacto, dije. Y me dejé ir. Dejé de resistir, dejé de luchar, dejé de existir. La red gritó, no sonido, señal, como una red perdiendo su piedra angular, su ancla, su reflejo. Y mientras me desintegraba, mientras cada pedazo de mí se hacía añicos, lo sentí. Los híbridos tambaleándose, ahogándose, rompiéndose. Porque ya no era un soldado. Era el virus, y finalmente los había infectado. De vuelta en la estación de RA, la habitación se quedó en silencio. Signos vitales planos. Los cables se rompieron por la sobrecarga. Rain vio el cuerpo arder dentro de la cámara. Sin fanfarria,
sin saludo. Solo humo, hueso y paz. Luego las pantallas se iluminaron. Las marcas rojas en el mapa estelar parpadearon. Una por una. Se apagaron. Desaparecieron. La infección colapsó como una torre tirada desde la base. 2 días después, D-Rock confirmó lo que nadie creía. Los híbridos estaban muertos. No ejecutados, desconectados, como marionetas sin hilos. Todos ellos, incluso los que no sabían que eran híbridos, desaparecidos. La guerra no terminó con una batalla. Terminó con un hombre eligiendo quemarse antes de que pudieran usarlo como un traje. Enterraron una caja en el vacío. No la llamaron ataúd, no le pusieron un nombre. Solo la sellaron en titanio, la lanzaron al negro y no susurraron nada. Porque a veces el silencio es lo único que encaja. Rain se quedó unas semanas. Luego desapareció. Algunos dicen que entró en la subciudad y nunca regresó. Otros dicen que se unió a una flota fantasma de operaciones encubiertas, todavía cazando pedazos de la red. Creo que finalmente entendió el costo de sobrevivir demasiado tiempo. En cuanto a la Tierra, celebraron. Lo llamaron un milagro, dijeron que un virus corrompió la red híbrida, afirmaron que siempre lo habían tenido bajo control. Los políticos sonrieron en las pantallas. Los altos mandos militares se dieron premios unos a otros. Se construyeron estatuas. Ninguno de ellos mencionó la cámara ni al hombre que eligió la muerte sobre la infección. Pero en los rincones silenciosos del espacio muerto, en viejos puestos de avanzada, en ciudades rotas, la gente todavía cuenta la historia del soldado del mundo mortal que se enfrentó a los monstruos y se convirtió en la única cosa que no pudieron copiar. Un humano que eligió morir libre.